Muy buenos días, distinguidos asistentes al auditorio Dr. Antonio Crespo Burgos del Museo Nacional de Medicina Eduardo Estrella. El día de hoy el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana ha convocado para escuchar la conferencia que va a dictar la doctora María Luisa Gómez Cuello con el tema homeopatía, materia médica, y la figura del doctor Hahnemann, iniciador de esta disciplina médica. Continuando con las conferencias que realiza el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, pues en esta mañana se ha escogido el tema de la homeopatía. Dentro de las disciplinas que de alguna manera han tenido en el campo de la medicina y en el campo del pensamiento médico muchos adeptos, así como contradictores, incluyendo en las historias de la medicina como la del doctor Miguel Ángel Sánchez, quien califica y pone dentro de las prácticas médicas no validadas a la homeopatía, la acupuntura y otras más. Pero nosotros, con el fin de depurar el pensamiento médico y tener más claras las ideas sobre las diferentes prácticas médicas, hemos invitado tanto a la doctora María Luisa Gómez Cuello, miembro de SECUME, así como también al doctor Ángel Gortaire, que se encuentra presente aquí. La doctora María Luisa la conocemos porque es, además de médico, es una escritora de lírica y pertenece a la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. El doctor Ángel Gortaire Guerra es un médico graduado en la Universidad Central del Ecuador en el año de 1984. También es miembro de la Sociedad Médica Ecuatoriana de Medicina Homeopática desde el año de 1985. Ha realizado estudios de homeopatía de 1985 a 1987 en la Escuela Médica Homeopática Ecuatoriana. Es especialista en homeopatía y ha trabajado en el Ministerio de Salud Pública. También su especialidad fue presidente de la Sociedad Homeopática Ecuatoriana y docente de la Escuela Médica Homeopática del país. Y ha sido expositor en muchas conferencias y congresos nacionales y también internacionales. De la doctora María Luisa Gómez Cuello, pues todos la conocemos y es también una médica que mantiene su práctica médica dentro del campo de Hahnemann. Pues hoy día, 2 de junio, también recordamos el triunfo de Pasteur en 1881, cuando logró demostrar ante las sociedades científicas francesas y también ante los campesinos de Francia la eficacidad de la vacuna contra el carbunco en aquella experiencia con 40 ovejas vacunadas y 40 no vacunadas. Entonces hacemos un homenaje al pensamiento médico mundial y le damos la palabra a la doctora María Luisa Gómez Cuello. Un aplauso para la doctora María Luisa. Damas y caballeros, médicos, artistas, poetas, escritores presentes en este auditorio. Bienvenidos, señor doctor Ángel. Con el doctor Ángel Gortaire hemos sido compañeros de la Escuela de Medicina Homeopática. Él sigue trabajando allí, es un viejo homeópata convencido de que la medicina en el mundo es la medicina de contacto, de empatía con el ser humano. No todo el mundo hace medicina homeopática. No todo el mundo dedica su vida a conocer al ser, a saber que detrás de sus dolencias hay un ser que sufre, hay un ser que ama y a veces un ser que calla sus vivencias. La homeopatía
como en el transcurso de este tiempo, en el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, el señor doctor Gortaire, hemos venido hablando de algunos espacios de la medicina alternativa, y siempre eso genera un encuentro, y a veces no solamente un encuentro, sino un desencuentro de saber qué es la medicina homeopática. Para muchos de los colegas médicos que cursamos los estudios universitarios a nivel de tercer nivel y también de cuarto nivel en las especialidades, un poco la homeopatía como que ha sido y ha seguido siendo un misterio, y algunos médicos, como algunos colegas que toda su vida dedicaron a ello, entraron en el misterio. ¿De qué misterio? De descubrir al ser humano como tal. Y entonces, haciendo esta introducción, no por el temor del desencuentro, mejor por la alegría del encuentro, por la alegría de la libertad, por la alegría de saber que todos estamos trabajando por esa misma meta, por sanar y curar al enfermo. Empezamos en esta primera vez, señor doctor Gortaire, como yo le había invitado a usted, solamente a hablar de los fundamentos básicos de la homeopatía, porque sería ocioso en el poco tiempo que nos queda siquiera entendernos un poco de todo el trabajo milenario desde hace más de 200 años por el señor Samuel Hahnemann en Alemania. Es de la presentación de los glóbulos de los medicamentos homeopáticos que se venden en Europa y que esta persona siempre los trae para recetar a sus pacientes desde Ginebra, Suiza. Más o menos la charla se ha diseñado así, hacer una pequeña introducción de lo que es la medicina homeopática, hablar de la homeopatía en la parte conceptual, la ley de la similitud, hablar de las enfermedades. ¿Qué doctrina filosófica toma la enfermedad clínicamente frente a la medicina? Que no es el mismo concepto de enfermedad que lo revisamos, que lo tenemos los médicos tradicionales. La dinamización de los medicamentos homeopáticos, la totalidad de los síntomas de la clínica y el tratamiento del enfermo, la administración de los medicamentos y lógicamente la ventaja de la homeopatía. Los que hacemos homeopatía de Argentina con Pasquero, nos planteamos que la medicina homeopática es una medicina trascendente. Ya vamos a explicar por qué de la trascendencia de la medicina homeopática. Porque estamos modificando la carga miasmática, como diría Proceso Sánchez, y también como lo diría Pasquero de la Escuela Médica Argentina y de la Escuela Médica de México. Es una forma de vivir y de enfrentar a la vida. De acuerdo a la experiencia que hemos tenido en estos días, estamos confundiendo la homeopatía con los métodos terapéuticos que si bien pueden ser eficientes, pero que no son medicinas trascendentes, porque no modifican el estar, el ser del hombre en el mundo, su búsqueda de realización individual y social, que es lo que realmente queremos los homeópatas. El primer planteamiento frente al paciente es la necesidad de evaluarlo, no solo como cuerpo, como organismo, como mente y como algo más. El ser humano es un espíritu dotado de razón. Este espíritu es la conciencia de la vida, la cual aparece ante nuestros ojos y es en donde el médico homeópata estructura el principio vital, que es la manifestación de lo espiritual. No reconocible a nuestros sentidos y es el puente que permite a los homeópatas percibir a través de los síntomas desde el principio vital de la enfermedad. Como ustedes ven, es un nuevo concepto filosófico que realmente requiere mucho tiempo de dedicación del médico frente al paciente. Es un concepto totalmente diferente a la medicina tradicional, un poco como que la tecnología nos convierte en médicos mecánicos
donde nos dedicamos un poquito de tiempo al paciente, al enfermo, inmediatamente pedimos exámenes y en base a ello empezamos el tratamiento. La filosofía de la medicina homeopática va más allá de todo aquello. Este principio en el que se maneja, dirige y permite la manifestación, la expresión, la transformación y la adaptación de lo que todo es orgánico en el hombre. Claro, que para llegar a esto, en el desequilibrio de la fuerza vital, debemos tener una metodología y esto está en el órgano de la medicina, de la materia médica de Samuel Hahnemann. Debemos repertorizar los síntomas. Un poco como que no va a ser muy comprensible lo que vamos informando en los slides, pero existe un soporte bibliográfico muy importante en la medicina homeopática, como es el primer órgano de la medicina que le dio ese nombre Samuel Hahnemann en el año de 1800 y pico, para indicar qué es la medicina homeopática. ¿Por qué él dejó de ser médico? Hahnemann fue primero un médico tradicional que estudió en Alemania, luego se ubicó en París, pero a la final, después de unos 30 años de ser médico tradicional, dejó de ejercer la medicina porque se consideraba no apto para ejercerla. Él lo dijo: he atendido tantos pacientes, miles de pacientes en esa época, y me siento confundido conmigo mismo, porque el paciente, en lugar de sanarlo, lo torturamos a través de las sangrías, de las sanguijuelas, etc. Y solamente estamos dando resoluciones temporales y no resoluciones definitivas al arte de curar. De tal manera que él empezó a investigar consigo mismo, con sus pacientes, después de un tiempo que se dedicó a la literatura, se dedicó a otros oficios, dejando la medicina un tiempo para empezar a ser el autor de la medicina homeopática. Entonces, debemos repertorizar los síntomas mentales generales y particulares para llegar a comprender lo que está detrás. Homeopáticamente, el ser humano no es visto desde el dolor de cabeza. No es visto desde el dolor del estómago y desde la diarrea. Es visto como la totalidad de sus síntomas de toda una vida, desde su nacimiento hasta el momento actual. Es la historia clínica de la actualidad, cómo se manifiesta el paciente en el consultorio. Por eso es que el médico homeópata, y el doctor Gortaire nos va a ayudar sobremanera porque es un experto en aquello, hace una historia clínica muy profunda, porque está entrando a las dolencias de ese enfermo en lo mental, en su comportamiento, en su conducta, en lo orgánico, a la manifestación sintomatológica de lo que tiene y a los síntomas. Y a su vez, ellos se dividen en generales y particulares. Por ejemplo, el doctor Gustavo Dueñas decía en una de sus exposiciones que la nus vomica es la estrinina. Claro que es la estrinina, pero la estrinina, que toma el nombre homeopático de nus vomica, está diluida en diluciones mínimas, de tal manera que el efecto tóxico de la estrinina deja de serlo tanto y tienen elevadas potencias del arte de curar. Es difícil entender eso. ¿Por qué es difícil, señor doctor Ricardo Torres? Porque toda la vida fuimos pediatras. Yo fui toda la vida salubrista, y entender un nuevo concepto del arte de hacer una historia clínica muy profunda del ser, en meterme con mi paciente 1 hora o 2 horas, no es tan fácil. En tanto me dedico todos los días 10, 15 minutos a hacerlo sin ninguna responsabilidad. Porque para mí me es fácil dar el anti, que es el antidiarreico, el antipirético, el antiinflamatorio, y curar en ese momento el dolor. Pero en homeopatía, Hahnemann se dio cuenta que no era así y dejó de ejercer la medicina porque dijo: yo no estoy haciendo nada, simplemente estoy paliando síntomas, pero no estoy curando la enfermedad. De tal manera que la doctrina hahnemanniana lo que hace es tratar de curar la totalidad de los síntomas de esa persona, antes, en el pasado y todo, pero desde la actualidad. Hahnemann
fue un visionario que nos permite abstraernos de la división de especialidades de la medicina alopática. En homeopatía no hay ninguna especialidad. Es simplemente el paciente visto como tal, en lo mental, en lo físico y en lo orgánico y en su comportamiento personal. En cambio, en la alopatía, bueno, cada cual tiene una partecita de su cuerpo. Ojalá algunos de los médicos alopáticos tengamos una partecita del alma de ese paciente. Los homeópatas nos manejamos en el mundo de lo manifestado. Manejamos el mundo de la causa y el mundo de los efectos. Causa-efecto, la reacción causa-efecto y el principio vital de lo miasmático que siempre, ahí sí, para mí fue difícil entender qué es lo miasmático dentro del concepto homeopático. Recién al segundo año, señor doctor Gortaire, yo un poco igualito que algunos colegas míos de acá, yo realmente no entendía nada. Y a veces hacía preguntas que no correspondían al académico, al profesor que estaba frente a mí. Hasta cuando después de un año, uno de los maestros de la homeopatía, porque así los llamamos, me dijo, tú no debes de estar aquí porque no ha llegado el momento de que lo hagas. No vas a entender porque no estás dentro del espacio que te toca. Bueno, entendí al segundo año qué es lo miasmático, que tenga la bondad, el doctor Gortaire nos va a indicar, y cómo se divide el miasma en la persona dentro de lo sórico, que es uno de los miasmas homeopáticos, dentro de lo psicótico y también dentro de lo sifilítico. La ley de la similitud, Hahnemann dice lo siguiente, es una ley homeopática de la naturaleza cuando una afección dinámica más débil es destruida permanentemente en el organismo vivo por otra más fuerte que la última, aunque diferente en especie, es muy semejante a la primera en sus manifestaciones. Simplemente para entendernos y hablar en español. ¿Qué es lo similar? Hahnemann lo que hizo para entender a la medicina y entender su papel de médico, empezar a triturar las diferentes sustancias de origen vegetal, de origen animal y de origen mineral. Una vez que los trituraba, hacía la experimentación clínica y hablábamos contigo, Gustavo, de la investigación científica. Hahnemann fue un investigador de ese tipo de sustancias que hay en la naturaleza, en su propio cuerpo y en el cuerpo de los pacientes. Una vez que los trituraba, los diluía, luego realmente los dinamizaba y producía la enfermedad en un paciente sano. ¿Pero para qué? Para que el medicamento que está en un paciente sano que no tiene ninguna otra patología, Hahnemann quiso ver qué pasaba con ese medicamento, qué pasaba con la nux vomica, qué pasaba con los medicamentos homeopáticos que él trataba de hacerlos y de reproducir en el paciente sano. Y a su vez ese medicamento, una vez probado que produce alza térmica, diarrea, inquietud, lo que sea, una vez que él conocía el medicamento, probaba en el paciente enfermo. Es decir, individualizaba el medicamento, individualizaba al paciente enfermo y empezaba el tratamiento. De tal manera que la ley de la similitud es la ley de los semejantes, que dice similia similibus curanter. Un medicamento semejante cura lo semejante. De tal manera que el medicamento homeopático tiene que ser homeopáticamente semejante e individualizado hacia el paciente que lo está curando. Entonces, el medicamento es dinamizado, la enfermedad es dinamizada y el tratamiento es dinamizado. No sé si que realmente yo pueda hacer entender lo que es una situación hasta filosófica, metodológicamente concebida desde un investigador desde hace 250 años, porque Hahnemann nació en 1871, creo, y fallece en 900 y pico, a los 88 años, dedicado absolutamente a experimentar en las personas sanas una sustancia y aplicar en las personas enfermas, que una vez de que entra la persona enferma en una potencia más fuerte, produce la curación.
Entonces, él es el autor de la ley de los semejantes y del vis medicatrix natura, que dice que lo similar cura lo similar. De este texto podemos extraer que la enfermedad es el desequilibrio dinámico de la fuerza vital. Todo el mundo tenemos una fuerza vital, aun cuando pensemos de que somos a veces un poco robots, que simplemente nos enfermamos, que no tiene nada que ver el dolor de cabeza, que no tiene nada que ver la diarrea cuando yo vengo a dar una conferencia frente a ustedes y que tengo un estrés increíble. Es mi fuerza vital que está actuando internamente. Y la homeopatía se preocupa de eso. A conocerle al doctor Ricardo Torres a cómo es él y en qué lugar, que cantábamos hace un rato, ¿no es cierto? Y a conocer a cada uno de ustedes dentro del concepto homeopático. ¿Quién es el doctor Medardo Estrada? ¿Por qué pinta así? ¿Qué es lo que le mueve a pintar así? Y a su vez, ¿cómo vive él? Y realmente ese tipo de expresión dentro de la filosofía homeopática va a la expresión física de sus molestias, qué sé yo. La dinamización de los medicamentos. Los medicamentos para ser homeopáticos deben cumplir ciertos requisitos. Deben ser diluidos, primero triturados. Si yo cojo simplemente la plantita de la manzanilla, que homeopáticamente se llama chamomilla, trituro, traigo la sustancia madre de la manzanilla, ¿no es cierto? Deben ser diluidos y luego dinamizados para administrarlos en dosis mínimas. Entonces, ¿el proceso cuál es? Triturar la sustancia, diluirlos en una sustancia madre, generalmente el alcohol o un agua especial, y luego dinamizarlas a través de la succión. En la física cuántica del doctor Isauro Puente y en la física hahnemanniana también, las moléculas del agua son compatibles con las moléculas del medicamento. Eso nos puede ayudar el doctor Gortaire a informarnos, porque yo no lo manejo tanto. La farmacología homeopática, esa sí es una especialidad de formación de los medicamentos. Ligando todos estos denunciados se encuentra un principio básico y fundamental, el dinamismo vital, la fuerza vital y el principio vital, que es lo mismo, que se impresiona por un dinamismo mórbido y produce la enfermedad. Pero además, cuando está en desequilibrio a causa de la misma y sobre ella actúa un remedio homeopático que la experimentación pura. ¿Qué es lo que pasa? En el momento de que Hahnemann y luego todos sus seguidores, porque le tenemos a Vygotsky, a la escuela mexicana, a la escuela de Argentina y casi a todos los países de Europa, empezaron el resto de seguidores a investigar con ellos mismos una sustancia vegetal o mineral, que sé yo, a través de este proceso de extraer el medicamento, de diluirlo y de dinamizarlo, y continuaron las investigaciones y se dieron cuenta de que realmente estaban entrando a un mundo maravilloso de investigación y de qué hacer. Hahnemann dejó antes de su muerte 600 medicamentos homeopáticos para que el resto de seguidores, porque él llegó a ser profesor universitario de homeopatía en París, puedan seguir sus pasos, puedan trabajar con los pacientes, y encontraron de que se producía el arte de curar. Todo lo que nosotros hacemos en este mecanismo de primero probar en un paciente sano, luego en un paciente enfermo, producir el medicamento homeopático está en la materia médica homeopática y en un libro que realmente es la Biblia de todos los homeópatas, que es el repertorio. Y eso se llama repertorizar. La enfermedad es dinámica, que ya les dije, el medicamento es dinámico y el tratamiento es dinámico. Primero, mi agradecimiento a la doctora María Luisa Gómez Coello por su gentil invitación para compartir algunos pensamientos sobre lo que es la homeopatía. Igualmente que le agradezco pues a todos los presentes, a todos los profesionales de salud que están presentes y tienen este interés en aclarar algunas cosas, diría que muchas. Un saludo especial a mi maestro Luis Dávila, presente aquí, un gran investigador dentro de la homeopatía, realmente.
Bien, la primera cosa es presentar un saludo ante todos ustedes de la Sociedad Médica Homeopática Ecuatoriana, que tiene aquí en el país más de 40 años, con su marco jurídico, académico, con los reconocimientos respectivos del Ministerio de Salud Pública, Colegio Médico de Pichincha, Federación Médica Ecuatoriana como sociedad científica. Y vale la pena aquí algo que había mencionado. Si nos regresamos a la época de Hahnemann, pues en esa época no había toda la tecnología que tenemos ahora, toda la capacidad que se tiene de investigar al cuerpo humano. Y en ese tiempo, claro, se manejaba una serie de sustancias tóxicas, ¿no? Que era algo incipiente en ese tiempo, aunque fueron ya presentándose otros descubrimientos. Se habló de Pasteur y de las vacunas, ¿no? Y de otros aportes, claro, de la medicina. Bien, un punto importante es que dentro de la Sociedad Médica Homeopática solamente tenemos médicos. No se acepta otras personas, como en otros países en Europa, aceptan a otras personas, acá no. Entonces la razón es porque como médicos estamos en obligación de hacer un diagnóstico clínico del paciente. Y este diagnóstico clínico es importante para la medicina alternativa, la homeopatía, acupuntura igual, la sociedad de acupuntura. También solo son médicos. Y esto nos lleva a un punto en el cual vemos las limitaciones del propio paciente. Si puede curarse cuando hablamos de pacientes funcionales con trastornos de la función o lesionales leves, o si ya estamos en un campo de la lesionabilidad grave, en la cual pues ya son cosas crónicas y que la homeopatía puede ayudar al paciente a su calidad de vida, a mejorar su sintomatología hasta donde lo permite su lesionabilidad, ¿no? Bien. También dentro de este punto de la medicina, y a mucha honra, yo me gradué aquí en la Universidad Central del Ecuador, se habla de esta parte de los diagnósticos, ¿no? Hablamos también de esta fuerza vital y de la totalidad. Entonces, en homeopatía estamos hablando de que el organismo actúa como un todo en respuesta a las agresiones externas, por ejemplo, químicas, biológicas, virus, bacterias, hongos, etc. También tenemos las tóxicas, que estamos intoxicados hasta dónde en la actualidad. Y también la parte psicológica. Hablamos de ansiedad, hablamos de temores, hablamos de pánico, ¿eh? También. Todo esto genera que el organismo en su totalidad, en su todo, reaccione y produzca síntomas y signos. Estos síntomas y signos son importantes para los médicos, para todos. Porque por el lado de la medicina oficial tenemos que se llegará a un diagnóstico a través de esto y eso dará también un tratamiento dentro de lo farmacológico. Dentro de la homeopatía, esto, como dije al inicio, primero hay un diagnóstico clínico que es importante, ¿sí? Porque también va a hablar de las limitaciones que sí tiene la homeopatía. Porque si alguien dice que la homeopatía cura todo, es falso, ¿no? Es falso. Hay limitaciones y dentro de esas limitaciones también tenemos que trabajar. Y estos síntomas, como había explicado la doctora María Luisa, son diferentes desde la perspectiva de la homeopatía. Para el médico homeópata le interesa una totalidad sintomática dentro de lo mental, dentro de lo psicológico, dentro de lo físico, de lo orgánico también, pero que va hacia la individualización. Y esto de la individualización también estoy viendo dentro de la medicina
en algunas cosas se está hablando de la individualización de tratamientos, por ejemplo en oncología, cosas así, tratar al paciente como individual. Y tiene detalles, entonces, como un pequeño ejemplo, si tenemos una cefalea, para la homeopatía interesa el detalle, será pulsátil, punzante, de qué lado, en qué horas empeora, o sea, hay un horario, ¿sí? Está acompañada de alguna otra cosa. Entonces, eso va encuadrando dentro de un medicamento homeopático, que ya había hablado la doctora, que se hizo a través de la experimentación pura, es decir, sustancias que son dinamizadas, disueltas, trituradas, disueltas y agitadas, que es importante, que se llama sucusión. Y eso, al tomar en experimentadores sanos, genera sintomatología, en lo mental, pero también en lo físico. Y eso corresponde a esa sustancia en particular, y eso es lo que se produjo y salió de ahí la materia médica. Entonces, ciertos medicamentos se caracterizan dentro de la homeopatía por cierta sintomatología mental y física, y este medicamento, al darse al paciente enfermo que posee eso, genera una reacción biológica sobre la fuerza vital, que se llama, ¿sí? Ahora, esto de la fuerza vital es interesante porque se puede, ya hacia la actualidad, estar hablando de este eje del sistema nervioso, ¿sí? Hormonal, neuroinmunoendocrino, exactamente, ¿sí? Que es el encargado de la homeostasis, de mantener la homeostasis a nivel corporal, y tiene sus mecanismos de autorregulación. Es decir, la enfermedad ya vista desde este punto de vista, tenemos que todos los agentes externos, que ya había mencionado dentro de lo biológico, virus, bacterias, etc., son capaces de desequilibrar a este eje, a este sistema. Pero también tiene la capacidad de autorregularse. Esa capacidad de autorregularse, cuando ha sido desbordado, puede ser también dada una ayuda desde el lado, porque lo que hacemos es ayudar a esta Vix Medicatrix Natura, esta capacidad de autorregularse del organismo a través de un antibiótico, ¿sí? Desaparecen por ahí las bacterias y el organismo es capaz de recuperarse más rápido. Dentro de la homeopatía, en cambio, estimula esa Vix Medicatrix, esa capacidad de autorregularse el cuerpo, y también tenemos un efecto, ¿sí?, de autorregulación. Por ahí va trabajando la homeopatía, ¿no? Entonces, ya he hablado un poco de la individualización, que es otro de los puntos importantes de la homeopatía, y del medicamento, que deben coincidir con la ley de la semejanza que había hablado la doctora, coincidir los síntomas del paciente con los síntomas del medicamento que ha sido experimentado. Estas experimentaciones puras han ido mejorando, por cierto, porque también dentro de la rigurosidad del método científico, ¿sí?, hay el doble ciego, hay estudios ya de hace un tiempo atrás, ¿no?, unas décadas atrás, del doble ciego, ¿no?, y comparativamente con un grupo para revisión, digamos, para relacionar, ¿sí? Entonces, perdón un momentito. Y otro de los puntos importantes en que ha venido a ser un aporte para la homeopatía es toda la tecnología de punta que hay, ¿verdad?, que ya voy a mencionar un poquito de cosas, ¿no? Y aquí también en el asunto del medicamento, que es un punto álgido, ¿no? Por ahí va, es un punto álgido este. Entonces, hablamos también de otro de los principios de la homeopatía, que es la dosis mínima. La dosis mínima. Y aquí tenemos que hablar de la ley de Arnold Schulz y también de la hormesis, que es un proceso en el cual se ha comprobado que las sustancias en concentraciones altas son tóxicas y generan
hasta la muerte, ¿sí? Dosis medias inhiben la actividad celular, pero las dosis pequeñas, mínimas, estimulan a la función celular y la respuesta celular. O sea, hay respuesta biológica a eso. Y para dar un ejemplo dentro de esto, en nuestro organismo tenemos las hormonas, y estas hormonas trabajan en el rango de los picogramos. Hablar de un picogramo es hablar de la millonésima parte de un microgramo. ¿Sí? Nuestro organismo es capaz de responder a cantidades así minúsculas a nivel hormonal, por ejemplo. Por ese lado tenemos que entonces estas dosis mínimas de homeopatía son capaces de estimular y dar una respuesta biológica. Esto ha sido investigado a nivel de investigaciones in vitro, también in vivo. Hay ensayos clínicos, algunos lamentablemente no con tanta rigurosidad, y eso ha venido, claro, a perjudicar un poco dentro de los análisis que se haya hecho, metaanálisis que se ha hecho, ¿no? Pero eso tampoco hace un desconocimiento de que aquellos ensayos clínicos haya algunos que son realmente positivos, son significativos para la homeopatía, y hay otros, claro, metaanálisis como del doctor Robert Mathis en Inglaterra, también nos habla de resultados positivos para la homeopatía. Igualmente, en asuntos de exámenes, de investigaciones in vitro y in vivo con medicamentos altamente diluidos, hay una respuesta a nivel de vegetal, de células, estamos hablando de ese tipo de investigaciones, y hay respuesta. Y en este punto sí me interesa indicarles algo dentro de la investigación de lo que se llama los productos altamente diluidos, ¿sí? Hay un estudio en el Journal de Inmunología, de la Academia Americana de Inmunología, el volumen 205, número 5, de septiembre del 2020, en que se hizo un estudio así, para los que conocen bien de esto, claro, lo van a entender bien. Hay terminología técnica, no es sencilla, y se trató de un estudio del mecanismo de acción de productos biológicos altamente diluidos, en el cual se trabajó con anticuerpos altamente diluidos. Y con los resultados de tecnología de punta estoy hablando. Así, ¿no? Se comprobó la respuesta biológica a ese nivel. Dentro de los medicamentos tenemos distintas escalas. Hay escalas de dilución decimal, de 10 en 10, o centesimal de 100 en 100. Y vale la pena indicar que hasta la centesimal 12, a nivel de Europa generalmente, o Francia, se aceptan los medicamentos homeopáticos porque todavía tienen rastros del origen, del producto original, ¿no? Sobre eso ya estamos hablando de ultradiluciones, pero que tienen otro tipo de acción ya. Es más física, el asunto ya es más físico, no tanto por acá químico o molecular debajo de esto. Entonces, para hablar un poquito de eso, entonces se ha hecho estudios, hay estudios, la verdad es que bastantes investigaciones al respecto, pero puedo mencionar que en los medicamentos homeopáticos, en el soluto, que es el agua, una vez que ha sido sometido a la dilución y agitación, se producen algo que se llaman clatratos, que son estructuras moleculares del agua, son estructuras moleculares del agua, de 37 moléculas, en cuyo interior tiene la capacidad de llevar otro tipo de medicamentos, átomos, sustancias, ¿no? Y transmitir esta información. Sí. Ahora, por encima de la parte molecular, que hablamos de la centesimal 12 o la decimal 24 en diluciones, estamos hablando de otro tipo de estudios. Hay un estudio
con resonancia magnética de protones, ¿sí? En la cual se observa cambios, es decir, el agua común y corriente versus la que tiene un medicamento disuelto homeopático. Entonces sí se encuentran patrones diferentes a pesar de que hemos superado la dosis esta en la que pudiera haber. Entonces estamos hablando a este nivel ya de algunas cosas, ¿no? Estamos hablando de algunas cosas. Una información electromagnética, por ejemplo, se habla de oscilaciones magnéticas coherentes, estamos hablando también a cierto nivel de nanopartículas que son capaces de dar una respuesta biológica celular. La doctora Iris Bell, por ejemplo, de la Universidad de Arizona, nos habla que los homeopáticos tendrían una acción a nivel de este eje neuroinmunoendocrino, dando una respuesta positiva con efectos fisiológicos que tienen que ver con la hormesis que les había indicado, de las concentraciones mínimas, ¿no? que sí son capaces de generar una respuesta biológica, ¿no? Ese sería un poco el punto. Tal vez recalcar un poco que la experimentación pura en la actualidad con personas sanas, claro, ya es mucho más rigurosa, doble ciego, grupos de control, etcétera, ¿no? En los cuales se ha reexperimentado ciertos medicamentos de antes, del pasado, y han vuelto a dar la sintomatología que tenían antes, ¿no? O sea, se ha comprobado, se ha constatado los efectos de estos medicamentos. Hay mucha información, ¿no? Tal vez si algún momento están interesados y ojalá puedan revisar que les indiqué el uso de anticuerpos altamente diluidos de la Academia Americana de Inmunología, ¿no? Ahí se puede ver con claridad cómo se comprobó esto con tecnología de punta, ¿no? Bueno, por el momento pues, no tengo nada más que informar. Gracias. Agradecer al doctor Ángel Gortayre realmente por aceptar la invitación del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana. De las ventajas de la homeopatía, los glóbulos homeopáticos de microdosis, que ya lo dijo el doctor Gortayre, son inocuos y no producen efectos colaterales. Para aquellos colegas de la alopatía, de nuestra medicina tradicional, que piensan que la homeopatía tiene el riesgo de conducir a intoxicación y, como lo dijo el doctor Gortayre, muchas veces hasta la muerte. Eso solamente se corrige en el momento de que se dinamiza todo el proceso para preparar los medicamentos homeopáticos. Cuando se llega a este tipo de dinamización, en diluciones muy pequeñitas y en altas potencias, por ejemplo a la milidecimal, se ha probado que no producen iatrogenia. En medicina homeopática se llama la metástasis mórbida, es decir, efectos colaterales que realmente podemos evitarlos. De tal manera que se trata de que la medicina homeopática no sea tóxica y no produzca efectos colaterales en el tratamiento. Otra de las ventajas es que es un método curativo cuyo tratamiento es profundo, que lo hemos expresado en esta charla, tanto en los síntomas mentales, generales y particulares. Es decir, en toda la manifestación de la persona. Es una medicina de la totalidad de los síntomas, curamos todo. Y es una medicina individualizada, porque si Miguel Ángel viene con un familiar, con un problema de garganta, en la medicina alopática vamos a darles a los dos penicilina, porque le estamos dando el antibiótico para curarlo. Pero en la medicina homeopática, Miguel Ángel, de acuerdo a la totalidad de síntomas, de sus síntomas y de la manera de expresarlo, tendrá un medicamento particular de él y su familiar lo tendrá otro. Es decir, la homeopatía individualiza al enfermo, trabaja con la totalidad de los síntomas, y como quería Hahnemann, que lamentablemente se murió hace un montón de años, tener el arte de curar.
tener el arte de curar en toda la totalidad general, particular y mental. Es una medicina humanista que busca la relación efectiva de empatía del médico con el paciente. Nos quedamos con el paciente todo el tiempo que sea necesario, hasta encontrar la profundidad de sus dolencias, la expresión de sus malestares. No atendemos 20 pacientes en una mañana como lo hace la medicina y nos ponen 15 minutos por cada paciente. A veces no podemos ni siquiera mirarle, pero decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, realmente no. El costo es menor en función de los resultados clínicos. Individualiza al paciente, ya lo hemos dicho. El tratamiento es personalizado. Se complementa con una especialidad más en el contexto de las demás especialidades médicas, y los profesionales son médicos clínicos de probada reputación. No todo médico merece ser homeópata si no se dedica con alma, vida y corazón a su función. Simplemente hacer una medicina diferente con un modelo de salud para emprender en el arte de curar. Eso, muchas gracias. Quiero entregar a usted como presidente del Centro de la Cultura Médica el libro Guía de la Medicina Homeopática para la Mujer. De Marta Tyler de Sorrilla. Homeopatía para los niños. Del doctor Norbert Enders. Niños y ancianos de la materia médica homeopática. De Bernardo Michnowski. Homeopatía para la mujer. Del doctor Norbert Enders. Y el medicamento homeopático Sulfur, que te pertenece a ti, desde la fórmula magistral y desde la medicación de tu amigo, el doctor Leonardo Tuito. Muchas gracias, pues yo soy un sulfur. Hablando de homeopatía y de médicos homeópatas, hay que dar el mérito a muchos homeópatas ecuatorianos y quiteños como Leonardo Astudillo, que entiendo es uno de los médicos homeópatas iniciadores de la sociedad homeopática ecuatoriana, y quien, claro, él me diagnosticó como sulfur, y pues dentro de la nosología pues homeopática, pues soy así. Ya los homeópatas saben, ya me conocen ahorita. Ya pues los homeópatas ya saben quién soy. ¿No es cierto, doctor Gortaire? Ya no tengo nada que decir. Bueno, y agradeciendo pues al doctor Gortaire Guerra, a la doctora María Luisa Gómez Cuello por este obsequio a la biblioteca del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, por esta magnífica conferencia, y pensando que los médicos homeópatas tampoco son médicos que no conocen la medicina, pues son graduados en la Universidad Central o en cualquier otra universidad, han estudiado todas las materias que nosotros, los médicos no homeópatas, calificados por los homeópatas como alópatas, ¿no es cierto? Entonces conocen todo lo que es la fisiología, la farmacología, la patología, en fin. Ahora sí, dígame cómo tengo que tomar. Tienes que agitar, golpear 10 veces, una vez que diluyes en un frasquito chiquito de agua estéril, y tomarte una vez cada 4 horas. Así total. Bueno, el público asistente tiene la libertad de hacer las preguntas que los considere a los médicos exponentes. Al doctor Gortaire, ¿qué piensa de la frase de San Agustín que dice, oh veneno, que solo el veneno cura? Dentro de esto, si le vamos a hacer una similitud, un símil con la homeopatía, pues estamos hablando de que aquellas sustancias que son capaces de generar cierta sintomatología, y que si hay, hablemos de homeopatía, se usa venenos, así lo digo, pero están tan diluidos que en absoluto no son tóxicos, sino que tienen ya un efecto positivo. Entonces ahí sí vamos a hacer un símil entre lo que dice San Agustín, pues estamos hablando que, como decían, la misma lana de perro le cura, ¿no? Es decir, lo que genera
una patología dentro de la homeopatía, dentro de la experimentación pura, es capaz de curar esa misma patología en la persona que sufre esos mismos síntomas. Ese es el principio de la homeopatía, doctor. Revisando un poco en la bibliografía del doctor Hahnemann, Samuel Hahnemann, y él nace en la mitad del siglo XVIII y muere en la mitad del siglo XIX, cumplió creo que casi 90 años lo que él vivió. O sea, nace en la corriente del pensamiento ilustrado y prosigue en los albores del gran desarrollo de la savia ilustrada en Europa de aquella época. Pero la medicina de aquella época estaba bastante influida por el galenismo, en especial la teoría de los 4 humores. Entonces mi pregunta es, ¿no estuvo influida su teoría, el desarrollo de su gran teoría, a través de estos conceptos que venían desde casi la Edad Media? Bueno, Hahnemann, claro, tiene influencias, pero él desarrolla un método propio con la observación. Entonces él inicialmente hace una observación con la conocida como cinchona acá de América, que los jesuitas la mandan hacia Europa para la cura del paludismo, ¿no? Y que tenía un efecto positivo de curación del paludismo. Ahora tenemos la síntesis ya del producto, pero en ese tiempo pues la cinchona china observa que quienes manejaban el polvo de esta planta empezaban a desarrollar sintomatología semejante al paludismo. Un poco nace de ahí esta idea de la similitud y va desarrollando su método, y como dijo aquí la doctora María Luisa, él incluso se retira, ¿no?, hasta desarrollar todo esto, y va desarrollando los pilares de la homeopatía, ¿no?, en la experimentación pura, con ciertas, claro, algunas falencias del tiempo, pero que se han ido también corrigiendo, y va sacando una materia médica que la pone en práctica en la clínica, y en la clínica tiene el resultado y la respuesta curativa, y eso es lo que afianza la homeopatía, que perdura 200 años, está atacada por supuesto, pero sigue generando pues beneficios en los pacientes, y todos los que hacemos homeopatía pues vemos estas curaciones en distintos tipos de patología, alergias, una serie con las limitaciones que sí había mencionado la doctora, por supuesto. Y un punto importante también que vale la pena es que como médicos, entonces sí trabajamos, yo tengo mis amigos especialistas, ¿no? Entonces, claro, cuando yo requiero, yo los derivo, por supuesto, y estamos en un trabajo conjunto, ¿no? Claro. Por ahí es la cosa. Por favor, las experiencias con las enfermedades autoinmunes y el cáncer, con la homeopatía, por favor, su relación. El asunto del cáncer, como había mencionado inicialmente, hay pacientes que tienen trastornos en la función, hay lesionales leves, pero hay lesionales graves. Esto del cáncer es como el último extremo de un desequilibrio de esta fuerza vital, de esta eje que había mencionado, que es el que mantiene la homeostasis, y una serie de causas variadas para el cáncer. Pero cuando llega a ese punto, lo que la homeopatía podría y puede, y de hecho ofrece, es más bien una paliación, una mejora en la calidad de vida, una mejora en la parte mental del paciente, y en alguna ocasión, sí lo digo, en alguna ocasión sí ha habido cura, pero en alguna ocasión cuando la energía, la fuerza vital del paciente así lo ha permitido. Y de lo contrario, pues incluso la homeopatía ayuda, como se dice, al buen morir, ¿sí? Hay medicamentos para ese momento en que es crítico, de terror, hay medicamentos que son extraordinarios para que la persona muera en paz, ¿no? Y esto de lo autoinmunitario son cosas que generalmente se vuelven crónicas, ¿no? En algunos casos, sí hay mejorías, alguna vez sí hay curaciones, pero hay cosas que hay que seguir manteniendo dentro de la propia medicación de farmacia, ¿no? Perdón, doctor, Sí. Usted dice que el cáncer es realmente la causalidad de un proceso anterior, no entendí bien. O
O sea, el cáncer llega a formarse por un desarreglo en las costumbres de la vida para ser claro, doctor. Pero hay una cosa importante, sí. Explíquenme, cuando estamos hablando de cáncer de útero, de cáncer de ovario, tenemos dos genomas descubiertos ya en el mouse, claro, completamente identificados desde el PRCA1 y el PRCA2. Ahí sale fuera de contexto de justificación. Bueno, claro, con todas las investigaciones actuales existe una serie de desequilibrios que se manifiestan de esa manera. Ahí podríamos hablar de un asunto también genético, hereditario. Y ahora la causalidad de que esos genes se activen, bueno, hablamos de ahora hay los oncogenes. 99%. Oncogenes, ¿no? 99%. Claro, exacto. No, sí, o sea, la ciencia nos sigue dando una serie de pautas para ir comprendiendo un poco el origen, ¿no?, del cáncer también. Sí, yo creo que ahí va la investigación medicamentosa pura, va la forma de continuar con la ciencia médica, no importa el campo que sea, si es homeopático mejor, para descubrir nuevas sustancias que sean capaces de fortalecer la energía vital, según Hahnemann, que está deteriorada hasta finalizar en un cáncer. Todo es el desequilibrio de la totalidad de síntomas al interior del ser humano, explicándolo homeopáticamente. Muchísimas gracias. Trabajé más de 30 años en una facultad de salud y tanto la sociedad civil, los padres de familia y las autoridades nos están exigiendo la creación de nuevas carreras dentro del campo de la salud. Es así como nosotros a inicio de este milenio intentamos crear la carrera de medicina homeopática a nivel de grado universitario, no de posgrado. Para ello vinieron autoridades de la Libera Universidad Internazionale de Medicina Homeopática de Nápoles y trabajamos conjuntamente. Pero no tuvimos aceptación ni de los aspirantes, de los jóvenes, en ese tiempo del CONUEP, del CONESUB, y no salió. Entonces, lo que explicó el doctor, que existe la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Homeopática acá en Ecuador, ¿puede contarnos alguna experiencia de grado universitario o solo de posgrado? Bueno, esto se ha venido luchando muchísimos años. Ha habido siempre obstáculos, prejuicios también a nivel del Ministerio de Salud Pública, pero al momento tenemos abierto un posgrado de homeopatía en la Universidad Técnica del Norte. Está abierto ahora. Estamos en eso. En la complejidad de la medicina y de tratar la complejidad del cuerpo humano y sobre todo la complejidad de la mente humana, me imagino que la sensibilidad que tú hablabas, María, de los medicamentos y la consulta del paciente debe tener un alto grado de psiquiatría del médico homeópata para poder entrar en la sensibilidad y en la estabilidad de la persona. La homeopatía, querido Guita, es el arte de curar. Si tú, aparte del conocimiento médico tradicional, de ser un médico de los más altos niveles de conocimiento, desde el primer año de la medicina hasta el séptimo y tu medicina rural, etcétera, etcétera. Luego puede ser cualquier médico de las especialidades que la tenemos en la alopatía, pediatra, cirujano, gastroenterólogo, qué sé yo. Si aparte de eso sigue la filosofía homeopática de Hahnemann, de más de 200 años en adelante hasta la fecha, y de toda la trayectoria investigativa, no es suficiente eso. No es solamente el conocimiento que tú tengas de materia médica, de un canon de la medicina, del repertorio de los libros que entregamos aquí, de la homeopatía para niños, para mujeres, etcétera, etcétera, y todo lo que significa crear sustancias nuevas cada vez más que se van descubriendo. Ahorita creo que ya tenemos, doctor Angelito, 3.000 medicamentos homeopáticos. Con Hahnemann empezamos con 600 medicamentos. La tecnología es tan grande que a lo mejor para después de unos 5 años vamos a tener 3.000 más, qué sé yo. Cada vez más nos ayuda la tecnología
Pero si detrás de eso tú no tienes la voluntad y la visión como el artista, como el poeta, que tiene ese don interno para meterse dentro de el médico homeópata, y no solamente el homeópata, porque lo estamos dando un lugar muy especial, todos los médicos debemos tener dentro de nosotros ese amor y el arte por curar. Porque si lo hacemos un negocio, 15 minutos, no le miramos al paciente, estamos en el computador, a dolor de cabeza, tenga algo también ahí tiene que vaya, hasta luego, se levanta y se va. No estamos haciendo nada, la medicina es otra cosa. Buenas tardes con todos. Me alegra haber participado en este encuentro. Mi nombre es Luis Dávila, soy médico homeópata desde hace ya muchísimos años, y como el ciclo de la vida humana es así, tiene que enfrentar muchos desafíos. Nosotros desde hace 40 años, cuando introdujimos la homeopatía en este país, enfrentamos muchísimas dificultades, oposiciones, pero afortunadamente estamos ya en otra etapa. Ahora hablamos de medicina integrativa. La medicina integrativa es aquella que pretende tomar los mejores saberes de todos los campos para tratar de beneficiar a quién, al paciente, y dejar de lado las disensiones, las discusiones estériles que no llevan a ningún lado. En respecto de la introducción de la homeopatía en la universidad, en el pregrado, yo tengo una experiencia, tengo la suerte, tengo la fortuna de haber compartido los dos mundos. Yo estuve en el mundo homeopático, en el mundo de la práctica privada durante muchos años, pero desde hace 13 años también ahora estoy en el mundo de la medicina oficial, en la docencia. Soy docente de la Facultad de Medicina de la Católica, y ahí hemos logrado en 10º semestre introducir algunos principios de medicina integrativa. Se les da principios de homeopatía, de acupuntura, es decir, que el estudiante de pregrado ya sale con algunos conocimientos. Nosotros experimentamos la resistencia de los estudiantes en un primer momento. Los estudiantes, para ellos era algo totalmente desconocido, no lo entendían, porque la metodología, las concepciones, la cosmovisión de la homeopatía no siempre es entendida por el pensamiento alopático. Sin embargo, hemos encontrado puntos de consenso, y en este momento, ya desde hace varios semestres, impartimos a nuestros estudiantes. Yo soy docente de pregrado, también he estado en posgrado, y tengo la suerte de que introduzco en mis estudiantes de pregrado una concepción más humanista, una concepción de considerar al ser humano no como un conjunto de órganos, de tejidos fenecibles, perecibles, sino que somos algo más: cuerpo, mente, espíritu, emociones, genética y epigenética. Eso es lo que enferma al ser humano. Primero enferma las emociones, luego enferma el cuerpo. No debemos dejar de lado la epigenética. La epigenética es del entorno, lo que influye en la salud del ser humano. Esa visión global, integradora, esa visión que afortunadamente se va integrando en nuestro país. En otros países desde hace mucho tiempo se habla ya de medicina integrativa, psiquiatría integrativa, odontología integrativa, en fin, todos los conocimientos que puedan aportar al sujeto y objeto de nuestra práctica médica, que es el paciente, el ser humano que sufre, el ser humano que tiene expectativas, el ser humano que tiene frustraciones, aspiraciones, esperanzas. Ese es el objetivo. Entonces creo que sí hemos avanzado mucho en 40 años, y estos encuentros son una muestra de eso, ¿no? Que nos podamos integrar, unir, compartir conocimientos y ayudar al ser humano doliente, a la persona que sufre, a todos los objetos de nuestra práctica médica. Gracias. Una pregunta, Angelito. Siendo que pues la medicina homeopática trata de abarcar una anamnesis, digamos, más amplia tal vez que la alopática, en un interrogatorio que puede durar horas, en fin. Entonces eso conlleva una relación más profunda, pero a la vez también una relación que puede influir psicológicamente sobre el paciente, pues
a través de este diálogo extenso, digamos. Eso por un lado, diciendo que pues en muchas de las indicaciones de los medicamentos homeopáticos se procede con diluciones infinitesimales en las cuales finalmente podemos concluir o demostrar que no hay sustancia activa después de tantas diluciones, ya no queda nada, a pesar de que se buscaba algún efecto a través de la presencia de alguna molécula. Pero si se diluye tanto que finalmente no queda tanto, no queda nada. Entonces, ¿en qué medida consideras tú el efecto que se pueda conseguir beneficioso para el paciente deriva de una acción de tipo psicológico o una sugestión finalmente, ¿no? Bueno, gracias por tu pregunta. Sí, la homeopatía tiene una relación médico-paciente más amplia. Tomamos en consideración todos los síntomas, como he indicado, los mentales, todas las emociones, la parte física, viene un diagnóstico clínico. Y tiene, claro, un efecto de relajamiento, de sacar esas tensiones del paciente. Pero no es solamente eso. La homeopatía, podemos hablar cada nivel de adultos, ¿cierto? Conversamos, sabemos, nos cuentan cosas, ayuda. Pero la homeopatía funciona en niños, funciona en animales, funciona en plantas. En un niño le podemos sugestionar que se cure de su rinitis alérgica o de los problemas que tenga, ¿no? A nivel dermatológico, por ejemplo. Entonces, ahí vamos descartando un poco de solamente sugestión, ¿no? Porque posteriormente, y con exámenes también, hay niños que han tenido pues, fiebre reumática con ácidos altísimos y posteriormente están normales. Y otro punto también dentro de los niños igualmente, que vemos niños que, claro, son tratados muy bien dentro de la parte de la antibiótico-terapia, pero enferman muy frecuentemente, ¿no? Están en ese punto. Luego de aplicar la homeopatía, que ahí lo veo como la sugestión, los niños empiezan a enfermar en largos periodos, lo normal, a veces una vez al año, ¿no? O 2 veces al año. Y lo mismo las personas, la parte, ya en la parte somática hablemos de gastritis, hablemos de colitis, etcétera, que están bastante relacionadas también con la parte mental, emocional, que es todo una totalidad. Igualmente mejoran y hablemos también con exámenes, con todo lo que quieras, ¿no? Entonces, ahí si hay una parte en que beneficia el rapport, el sacar todas esas cosas, pero en otras se demuestra que la homeopatía no tiene eso, si va más allá de eso. En el caso de niños muy pequeños, ¿no? También se aplica en veterinaria homeopática, en plantas, etc. Y tenemos la respuesta biológica a eso y de curación. Y para completar tu inquietud, doctor Gustavo, la alopatía, los medicamentos trabajan con la sustancia química. En homeopatía, de acuerdo a mayor poder de dinamización, hay un mayor poder curativo, porque lo semejante atrae lo semejante. El medicamento que ya está dinamizado entra a la fuerza vital del enfermo, al igual que el medicamento. Por eso es el concepto de la vis medicatris, ¿no es cierto? El medicamento es dinamizado, la enfermedad es dinamizada, el tratamiento es dinamizado. Entonces estamos hablando fisiológicamente y filosóficamente de otro concepto. Pero que hay respuestas, porque si no, la homeopatía no se mantendría tantos años como medicina ¿cómo se llama?, de receta diaria, de tratamiento diario, establecidas en las escuelas universitarias de Europa. En Barcelona lo hay, en Madrid lo hay, en Alemania lo hay, en Suiza lo hay. Los medicamentos que están acá atrás son comprados en Suiza en la fórmula médica, y también acá en las escuelas universitarias. Lo que estamos haciendo acá, ya hace tiempo que hubiese dejado de ser.
es la parte citable, me olvidé esa que mencionabas. Hay hasta cierto punto, a la centesimal 12 todavía tenemos a nivel molecular, se rastrea cosas. Luego, como tú indicas, pues sobre eso ya no existiría porque supera la ley de Avogadro. Pero en eso había mencionado también en estudios recientes con resonancia magnética de protones, con microscopía de barrido, con espectrografía específica, se encuentran patrones electromagnéticos, oscilaciones magnéticas coherentes que tienen una respuesta celular. O sea, eso en estudios in vitro, in vivo, ensayos clínicos igualmente, con esas dosis tan altas, y justamente es esta parte tecnológica que está empezando a explicar ese tipo de cosas. ¿Por qué sí funciona luego de lo que tú mencionabas? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora María Luisa Moriscuella. Muchas gracias a todos los asistentes y esperamos que nos acompañen en las próximas conferencias que estamos organizando, que está organizando el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana. Un saludo a la Sociedad Homeopática Ecuatoriana, a todos sus integrantes, al doctor Leonardo Estudillo, si es que lo ven, doctor Edgar Godoy, José Julio Páez ya falleció, pero bueno, lo recordamos a usted, doctor, muchas gracias por estar aquí, y a todos los asistentes una nueva agradecimiento, y a usted, doctora, por su participación también, le agradecemos.